Hola a todos mis amigos, aquí Brucan Acuariofilia os quiere mostrar a nuestro comealgas que ha salido esta mañana a plena luz, aunque está resguardado, como podéis ver en las imágenes. Nos está limpiando el túnel donde todos los componentes del acuario pasan por él. Fijaros qué preciosidad. Nuestro Ancistrus. Qué cornamenta tiene como buen macho reproductor que es, y con ese colorido precioso que solo aquí en Acuariofilia Brucan sabemos darle esa calidad de vida. Y poco más, amiguitos. Espero que os guste el Ancistrus que tenemos aquí en Brucan Acuariofilia. Es toda una preciosidad de pez. Y poco más, amiguitos. Espero que os haya gustado la presencia de nuestro Ancistrus aquí en nuestro acuario, rodeado de todos nuestros componentes que en ellos habitan. Ahí tenemos a nuestro cometa Suburkin hembra, un fantail. Hoy sábado están comiendo alimento vivo, nada más. Lombrices californianas rojas. Ahí otro cometa Suburkin. Nuestro chiquitito anteojos. Nuestro amigo rancho naranja precioso. Como veis, lleva todavía la lombriz dentro. Es muy importante, ¿eh? Nuestro orla roja, boina roja. Muy importante darles alimento vivo y más lombrices, ya que son grandes y no son estos gusanos chiquititos que muchas veces les damos, que viene muy bien, pero como las lombrices no hay ningún mejor alimento. Y poco más, amiguitos. Tenemos el estanque, nuestro acuario. Fijaros la culidera, qué preciosidad, culidera albina, qué preciosidad, ¿eh? Lleva ya con nosotros 7 meses. Se mete ahí en la caseta donde vive nuestro Suburkin, nuestro comealgas. A ver si quiere enfocar bien. Nuestro Ancistrus, fijaros cómo sale, ¿eh? Ella va cogiendo todos los residuos de comida que dejan sus compañeros aquí en el acuario. Y poco más, amiguitos. Aquí os dejamos con este vídeo de nuestro amigo el Ancistrus, que tiene
Brucan Acuariofilia. Más adelante os pondré más vídeos. Fijaros ahora que se ha movido el cometa Suburkin, la ha increpado, pero él ni se ha mutado, es muy sociable, muy tranquilo, evita constantemente cualquier problema. Me encantan tener por lo menos uno u dos Ancistrus en los acuarios. Hasta pronto, amiguitos. Fijaros qué limpio me lo tiene todo, ya que es su alimento específico para él, las algas. Tenemos aquí su vasija. Estamos creando más algas, ya que él solo come este tipo de alimento. No le damos de ningún tipo de alimento para que él se habitúe, se acostumbre a trabajar la función que él tiene en el acuario. Hasta pronto, amiguitos. Adiós. Dale a me gusta y compártelo. Y si no estás suscrito a nuestro canal, sería de agradecer. Fijaros el fondo que limpio lo tenemos. Hasta pronto.